quedaba los derivados del cornezuelo del centeno. José, pásame un mensaje. Derivados del cornezuelo del centeno. Habíamos dicho que estos fármacos vienen a partir del hongo que parasita al centeno. Son todos llamados derivados ergóticos. Su núcleo químico generalmente actúa sobre noradrenalina, sobre dopamina y sobre serotonina. En este grupo vamos a clasificarlo como en 3 grupos de fármacos diferentes, ¿ya? Entonces vamos a trabajar primero fármacos antimigrañosos, fármacos antiprolactina y fármacos uterotónicos. Van a ver que los mecanismos de acción son bastante diferentes y algunos hay hipótesis, más lo que vemos son los efectos deseados, más va a tener muchos efectos adversos, ¿ya? Vamos a intentar trabajar los 3 grupos con un caso clínico, ¿ya? ¿Cuántas filas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Estas 2 filas me van a trabajar fármaco antimigrañoso. Dentro de los antimigrañosos derivados del cornezuelo es la ergotamina y la dihidroergotamina. Estos dos. ¿Qué me van a buscar? Van a buscar un poquito fisiopatología y migraña. ¿Qué objetivo terapéutico tenemos? ¿Con qué se van a encontrar? De los fármacos que se usan son hipótesis los efectos o el mecanismo de acción, ¿ya? Porque estos fármacos son bastante misceláneos. Entonces, esos fármacos que van a investigar para todos los grupos lo mismo, mecanismo de acción. Mecanismo de acción, efecto farmacológico, indicaciones con su presentación de cuánto viene y lo más importante en estos grupos, porque tienen pues mecanismos de acción diferentes, sus RAMs. No quiero que busquen cualquier información, me buscan buena RAMs. Siempre les digo, en ficha técnica es una información revisada por farmacovigilancia. Y ahí quiero a nivel cardiovascular, gastrointestinal, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, todo por sistema. Cuando buscan en ficha técnica las reacciones adversas, 2 variables van a encontrar, por sistemas y por frecuencia. Y acá te dice frecuente, acá te dice poco frecuente o frecuencia desconocida, son 3 o 4 variables. Esa es la mejor información cuando ustedes busquen alguna reacción adversa, si es que su paciente, el problema que tiene está relacionado con un fármaco, ¿ya? Me buscan buena literatura, no lo primero que pillen ahí en Google. Bien, entonces estas 2 filas me hacen los antimigrañosos, ergotamina y dihidroergotamina. Estas 2 filas vamos a trabajar con fármacos que van a disminuir prolactina. ¿Qué van a buscar? Primero van a buscar causa de aumento de prolactina, ¿ya? Aquí quiero las causas. ¿Por qué aumenta la prolactina? Hoy es una patología usual en mujeres jóvenes, probablemente relacionado al estrés, el ejercicio físico intenso. También causa, y de ahí recién buscamos su fármaco. Aquí vamos a trabajar esta
fila de aquí va a trabajar cabergolina. Cabergolina. Y esta fila de al lado, bromocriptina, dihidroergotaminasa. Bromocriptina, que es más antigua, es natural, y cabergolina es más sintética, sus efectos adversos importantes. Quiero todas las causas de prolactina y su relación con dopamina, que es una relación inversa. Si una sube, la otra baja. Si yo quisiera bajar prolactina, bajo prolactina, ¿a qué precio? Tengo que subir dopamina. Entonces, si yo subo dopamina, vamos a ver qué efectos adversos vamos a tener. El contraste. Vamos a ver, me lo van a buscar. Todo quiero igual. Mecanismo, efecto, indicación de cuánto viene y sus RAMs por frecuencia, y muchas de ellas relacionadas al mecanismo de acción, no todo. Hasta ahí hemos visto estas dos filas, ¿no ves? Nos quedarían los uterotónicos. Ya. Esta fila de aquí trabaja cabergolina también. Y estas tres filas de acá vamos a trabajar los uterotónicos. Vamos a trabajar los uterotónicos. Son fármacos que aumentan la contracción uterina, pero van a tener muchas RAMs por su mecanismo de acción. Y aquí estamos hablando de la ergometrina y de la dihidroergometrina. Ergometrina y dihidroergometrina. ¿Ya? Son esos dos grupos de fármacos. Bien. ¿Listo? A trabajar. Puede haber aumento de prolactina en casos fisiológicos como embarazo, estrés, sueño. Espera. Vamos con lo fisiológico. ¿Qué aumenta la prolactina en el embarazo? Para la obtención de leche. Bien. Cuando la
veces nos ha pasado que la paciente, una tenista, me acuerdo que tenía pocos días y su mamá le hacía todas las pruebas habidas y por haber, y ella no dejaba de entrenar. Entonces cuando fue al laboratorio venía de su entrenamiento, que lo hizo muy temprano, hacía testosterona ella, ¿no? Entonces se va a correr, viene al laboratorio, la prolactina salió en el cielo, enloquecimos, se le hizo su resonancia y no había nada. Repetimos la prueba sin ejercicio físico y no lo hizo, ¿ya? O sea que esa recomendación de hoy. ¿Y tenés alguna otra causa? Entonces, si tuviésemos que enumerar las causas de hiperprolactinemia, ¿qué me dijeran fuera del embarazo? El ejercicio físico intenso, el hiperprolactinoma, ¿qué más? El estrés, uso de fármacos. Antidepresivo, Ya, uso de fármacos que bajan dopamina principalmente. Bien, ¿algo más tenés? Dice que también el hipotiroidismo y la compresión del tallo inicial. Ya, el hipotiroidismo también puede ir acompañado de hiperprolactinemia, sí, o una compresión porque hay un tumor, pero ahí lo vamos a descartar con una resonancia magnética, ¿ya? Son valores muy altos de prolactina, cuando eso ocurre. Bien, ¿quién va a hablar de cabergolina? ¿Ahí? ¿Lo ves por avanzado? Cabergolina. Empiece fuerte. Mecanismo de acción agonista de la dopamina. Actúa uniéndose a receptores de dopamina. Agonista de la dopamina. Actúa uniéndose a receptores de dopamina en hipófisis anterior, lo que disminuye la producción de prolactina. Su efecto de altas dosis en el sistema nervioso central puede modular la neurotransmisión dopaminérgica, útil en el Parkinson. Primero, uso primario reduce la prolactina y repetimos que es agonista dominante. Indicaciones es en... A ver, vamos con mecanismo de acción. Todos estos derivados ergóticos tienen relación con los neurotransmisores dopamina, serotonina y noradrenalina. A ver, dime un mecanismo de acción de cabergolina. Produce prolactina. ¿Ah? Mecanismo de acción, eso es un efecto. Agonista de la dopamina 2. Agonista dopaminérgico 2. O sea que esta cabergolina va a ser un agonista dopaminérgico en receptores G2. Si es agonista dopaminérgico, ¿qué va a producir? Un aumento de dopamina. El aumento de dopamina, ¿qué le hace a la prolactina? Disminuye prolactina. ¿Quién tiene otro mecanismo de acción? Fuerte. A ver el grupo. ¿Qué han investigado? No les interesa, no tienen que ser muy interesados. Es más de lo prolactina, pero tiene un efecto secundario en la producción de adrenalina y de serotonina. Ya, o sea que este es el que yo busco, pero secundariamente hay una estimulación de quién? De serotonina. Noradrenalina y serotonina. ¿Por qué? Porque estos núcleos derivados actúan en los tres. El efecto que nosotros queremos es aumentar la dopamina para que baje prolactina. Si aumento dopamina, ¿quién me va a decir los efectos adversos? Está aumentando dopamina, quiero que razone. Psicosis. Psicosis, ¿qué es la esquizofrenia? Aumento de dopamina. Puede haber psicosis, puede haber alucinaciones, puede haber delirio, pueden haber convulsiones, incluso en pacientes con antecedentes de convulsión. ¿Qué más tienen en sistema nervioso central y autónomo? De cabergolina, arriba las manos. Bueno, si no participan, lo doy por avanzado el tema. Doctora, igual investigué, dice, son varios. Igualmente mareos, cefaleas, somnolencia, fatiga, ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, confusiones y trastornos compulsivos como hipersexualidad. Sí, señor. Es un gran problema cuando el paciente toma estos fármacos. Yo tuve una paciente que le dieron cabergolina por prolactina alta,
ella buscaba un embarazo y la prolactina estaba muy alta. Esos efectos adversos son bien severos. Mareo, cefalea, ella se levantó al baño, se mareó, se cayó, golpeó la cabeza y hizo un ACV y estuvo en terapia intensiva 3 meses. Ella solo buscaba un embarazo, dieron cabergolina para disminuir prolactina porque esa probablemente era la causa de la infertilidad. ¿Ok? O sea que esos efectos adversos son severos. ¿Ya? El sistema nervioso central, hipotensión, mareo, esa hipotensión a veces lleva a mayor trabajo cardíaco por efecto reflejo. Isquemia produce, porque además tiene unos efectos estimulantes adrenérgicos. ¿Qué hace la noradrenalina? Vasoconstricción y puede hacer isquemia, aunque el efecto más relevante es más bien una vasodilatación, es muy variable de un paciente a otro. Bien, ¿quién tiene más efectos adversos de cabergolina? Estamos aumentando dopamina. ¿Ah? Gastrointestinal, ya. Ya, fíjense, estreñimiento, diarrea son antagónicos. ¿Por qué? Porque son fármacos que van a actuar en sistema autónomo. Y siempre les digo yo, el autónomo va a depender de la variabilidad individual. Hay pacientes que les da estreñimiento, el estrés, y a otros les da diarrea, ¿no? Colon irritado. Muy bien. ¿Qué otros efectos adversos? Fuerte. Fibrosis pulmonar. Son efectos adversos muy severos. No es tan fácil dar una cabergolina. ¿De cuánto viene cabergolina? 0,05. ¿Y cada cuánto voy a dar todos los días? ¿Cada 8 horas? ¿Cada 12? ¿Cada cuánto? Cada 12 la van a matar el paciente. ¿Y quién ha investigado? Otro dato me dice que 2 veces por semana. 2 veces por semana apenas. Ella es de 0,5 miligramos. Generalmente se empieza con la mitad, con 0,25 miligramos. Vemos la tolerancia del paciente, recomendarle que se levante muy despacio, que si aparecen efectos adversos lo comente, porque si el paciente tiene antecedentes de euforia, de psicosis, de convulsiones, estos efectos adversos se van a presentar. Y esto va a ser 2 veces por semana, por decir lunes y jueves, solamente. Es un fármaco extremadamente tóxico. ¿Ya? Para mi gusto, extremadamente tóxico. Yo he visto muchos efectos adversos por el uso de cabergolina. El tratamiento por lo menos entre 4 a 8 semanas y retiras el fármaco y muchas veces vuelves si no has visto la causa. Por eso les pregunté la causa primero, ¿no? La causa es extremadamente importante porque no le puedes tener medicado a este paciente de tan largo plazo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algún otro efecto adverso que hayan visto importante? Hipotensión. Fuerte. Insomnio. ¿Por qué insomnio? Porque la dopamina. Aumentó dopamina, aumentó noradrenalina. Los receptores de serotonina, hay unos estimulantes, otros depresores, son más de 8 y cada uno tiene subtipos. ¿Ya? O sea que por eso es la variabilidad en los pacientes. Y la bromocriptina, que es más natural, que fue la más antigua. ¿Quién quiere hablar de bromocriptina? Mecanismo de acción, indicaciones, fuertes. La bromocriptina, su mecanismo de acción es un agonista dopaminérgico y su efecto va a ser... No te aceleren. Agonista dopaminérgico. Voy a pensar. ¿Quién va a elevarse? Dopamina. ¿Quién va a bajar? Prolactina. ¿Qué más? Su efecto es inhibir la secreción de prolactina. Ya. Está indicado en Parkinson. Está indicado en Parkinson. ¿Por qué estará indicado en Parkinson? Perdón, es como tratamiento Coadyuvante, pero pensemos por qué. Él es agonista dopaminérgico. ¿Por qué en Parkinson? porque parece una disminución de dopamina. En Parkinson tengo una disminución de dopamina. ¿Sí? ¿Qué más? Alteración del ciclo menstrual y trastorno de la fertilidad relacionado con la prolactina. Alteración del ciclo menstrual. ¿En qué paciente? Solo prolactina alta. ¿Y quién tiene prolactina alta? Deportistas de alto rendimiento. Y pacientes muy estresados. Bien, ¿algo más? Prolactinoma. Hiperprolactinoma. ¿Qué le voy a pedir al paciente que tiene hiperprolactinoma?
¿Qué le voy a pedir a mi paciente que va a hacer prolactina? El día que hace la prueba, reposo y sin ejercicio, ¿no? Porque me puede dar un falso positivo. Bien, ¿qué más de bromocriptina? ¿De cuánto viene bromocriptina? Un comprimido de 2,5, pero se requiere partir de la 5 mitad. miligramos y de 5 miligramos. 2.5 y 5 miligramos. Efectos adversos. Ella es natural. A ella se la usó primero para cortar la lactancia. Bajo prolactina corto la lactancia en esa mamá que no va a dar de lactar porque el bebé murió, porque está en terapia intensiva, porque hay un problema y no vamos a dar de mamar. Así nació bromocriptina y después se la utilizó como coadyuvante en el Parkinson. Más en Parkinson, ¿quién es más efectivo? Dar un precursor de dopamina como la levodopa con su inhibidor para que no siga el proceso de dopamina, noradrenalina, adrenalina, ¿ya? ¿Qué efectos adversos de bromocriptina? A ver. Están de terror hoy, sabía yo que la clase se están durmiendo. Fuerte. Trastornos psiquiátricos. Poco frecuente, confusión, agitación psicomotora, alucinaciones. Confusión, agitación psicomotora, alucinaciones. ¿Relacionado con el mecanismo de acción o no? Por aumento de dopamina. Siga. Trastornos del sistema nervioso. Frecuente. Cefalias, cansancio, vértigo. Ya, cefalea, cansancio, vértigo, mucho mareo hay, mucho mareo y es un riesgo para el paciente. ¿Qué pasa si el paciente se cae? Pérdida de conciencia, fractura de cadera, un golpe, son efectos adversos muy usuales. ¿Qué más? Yo tenía una paciente que no sentía nada con cabergolina, nada es nada. Y otra que tenía todos los efectos adversos sin que falte una. La primera dosis quedó internada a ese punto. Siga. Trastornos cardíacos raros. Derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, taquicardia, bradicardia, arritmias. Ya, son arritmogénicos. ¿Por qué? Porque estimulan noradrenalina, dopamina y serotonina. Y los efectos son variables de un paciente a otro. No está tan claro el mecanismo si sabemos que van a intervenir en los 3 neurotransmisores. Muy bien, ¿algo más? Ya, ¿alguien más tiene algo más que no se haya dicho? Bromocriptina. Bueno, entonces esos son los fármacos para controlar prolactina elevada. Vamos con fármacos antimigrañosos. A ver, causa de migraña. ¿Qué hay sobre la migraña? A ver, paremos un poquito. ¿Y la causa de la migraña? ¿Quién leyó algo? A ver, empecemos la causa y ya te hago pasar con eso. Fuerte. Hay una depresión cortical progresiva que se traduce como una despolarización masiva y progresiva de la corteza cerebral. Hay una despolarización masiva. Acá las hipótesis y las teorías son muchas, ¿ya? Siga. También investigué que hay dos tipos, con aura y sin aura. Ya. Después que el dolor se debe a una respuesta por la liberación de péptidos vasoactivos que llevarían a cambios vasculares. Péptido vasoactivo, estoy hablando de vasodilatación. Péptido vasoactivo, o sea que ellos hacen vasodilatación. ¿Qué más? También activa la cascada inflamatoria, los transmisores que activan las adherencias sensitivas que se dan. Actividad inflamatoria. Dos cosas están relacionadas a migraña. Está ese paciente bajo mucho estrés. O ustedes mismos, ¿quién tiene migraña acá? Ya, yo te voy a hacer una pregunta. Te estresaste muchísimo, viniste a tu examen y la migraña te da durante el examen o posterior al examen. Posterior y antes. Posterior al examen. ¿Ya? Vamos a pensar. Ella tiene alto nivel de estrés. ¿Qué voy a liberar si yo estoy estresada? Noradrenalina, sistema simpático, y el sistema simpático es vasoconstrictor. ¿Ok? Hasta ahí vamos todo bien, dio su examen, terminó el examen, se relajó, o el paciente que trabaja bajo mucha presión llega a casa
se relaja, ya se saca los zapatos, la ropa, ya está en casa, se acabó el trabajo por hoy. Y ahí viene la migraña. ¿Por qué? Fuerte. Por la vasodilatación, por el sistema ya parasimpático. Lo que a mí más me gusta cuando hablamos de migraña es que hay una descompensación vasomotora. Descompensación vasomotora. O sea que ese paciente va a tener o una inestabilidad vasomotora, una vasoconstricción y posteriormente una vasodilatación, ¿no? Entonces, si la vasodilatación es lo que produce ya la migraña, cuando hay la vasoconstricción hay un aura y el paciente sabe que va a venir la migraña y ahí debe tomar el antimigrañoso, ¿cierto? El aura viene todavía cuando hay vasoconstricción. Empezó la vasodilatación y ya se va a instaurar la migraña. O sea que es una inestabilidad vasomotora. Si por vasodilatación hizo la migraña, ¿qué tendrán que tener los fármacos? Dime el mecanismo de acción de este fármaco. Actúa como agonista con receptores adrenético alfa, causando vasoconstricción, y se habla de que es un débil agonista de receptores serotoninérgicos. Sí, en 5-HT2. Serotoninérgicos. Todas son teorías. Todos los antimigrañosos son motivos en congreso de los neurólogos que tienen cada uno su posición. Pero vamos a pensar, si yo tengo vasoconstricción intensa y después vasodilatación y me viene la migraña, ¿qué yo tendría que hacer? Si es una inestabilidad vasomotora, ¿cuál es el ion que me va a coordinar entre la vasoconstricción? No quiero que haya mucha vasoconstricción ni mucha vasodilatación. Esos pacientes mejoran mucho, más allá del fármaco, con niveles altos de magnesio. El magnesio es un protector neurológico que te permite que no hagas tanta vasoconstricción y tanta vasodilatación. Considerando que la migraña es una inestabilidad vasomotora, ¿de acuerdo? Ahí, extra al fármaco que lo vamos a ver ahora, el magnesio tiene muy poca biodisponibilidad. Los magnesios, siempre les digo, hay los inorgánicos y hay los quelados. El inorgánico es la leche magnesia, un sulfato de magnesio, un cloruro de magnesio. Biodisponibilidad bajita, no llega ni al 10%. A veces con ese 10% que se absorbe ya es suficiente. Pero si yo necesito en sistema nervioso central dosis alta, tengo que trabajar entre 500 a 1000 miligramos de magnesio. ¿Qué magnesio vamos a usar? Aspartato, citrato, taurinato o treonato. Si yo hablo de aspartato, es el que más me regula presión arterial y esa vasodilatación, vasoconstricción. El taurinato para el paciente que la migraña es por ansiedad, porque la taurina es un aminoácido relajante. Todos creen que la taurina es estimulante, porque todas las bebidas estimulantes tienen taurina. Y tienen taurina, ¿saben por qué, no? Porque la cafeína te da tal taquicardia y te estimula que serían todos taquicárdicos y te puede hacer un ACV. Le ponen taurina para compensar. Entonces todos creen que la taurina es estimulante, ella es depresora, es un aminoácido. El treonato llega muy bien al sistema nervioso central, pero son magnesios caros, treonato, taurinato. El aspartato es el más barato y funciona muy bien, pero tiene que ser dosis alta, ¿ya? Siempre intentando nosotros al fármaco dar la menor dosis posible por los efectos adversos. Ese magnesio se lo combina con vitamina B6. ¿Y para qué me sirve la vitamina B6? El sistema tiene muchos efectos, pero el sistema nervioso central, ¿para qué me sirve la B6? La B6 estimula formación de GABA. ¿Qué es el GABA? El ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor normal de inhibición. Si se me sube mi GABA, ya yo me duermo, me relajo. O sea que si yo sé que esa migraña fue por estrés, esa combinación de magnesio con vitamina B6, 50 miligramos hasta 100, es una buena combinación. Siempre yo les intento hacer razonar la causa. Si bien vamos a estudiar el antimigrañoso, siempre preguntar al paciente
¿Con qué relacionas tu migraña? Ah, es que tuve un episodio de mucho estrés y después me relajo y ahí viene la migraña. Por eso no me gusta relajarme, porque viene la migraña, es porque tiene una vasoconstricción muy intensa. En esos pacientes, magnesio B6 va muy bien. Si la migraña es porque el paciente come chocolate, ¿por qué lo relaciona? Es tras que toco el chocolate. ¿Cuál es la causa? ¿Qué tiene en elevada dosis el chocolate? Histamina, es un histaminérgico así. O marisco, los mariscos tienen, pero bueno, en Bolivia no es que comemos marisco cada rato. Y los pocos que vienen están congelados, los congelan, los descongelan y al final te acaba haciendo daño. Ya, no tenemos más. Entonces, alimento rico, el queso, el vino, ese paciente que te dice, me tomo una copa de vino y ni siquiera una botella, doctora, y la migraña es, a vos te da una de vino, ¿no ves ya? ¿Qué ocurre con esos pacientes? Si tienen estos alimentos histamina alta, ¿qué es la histamina? Vasodilatadora. ¿Y por qué les va a dar migraña? ¿Qué déficit tienen esos pacientes? ¿Quién es que va a biotransformar la histamina en mi intestino antes de llegar a circulación sistémica? Hoy es tan imposible. Yo voy a ser el payaso aquí. Diaminooxidasa, la DAO. Pacientes con déficit de DAO son alimentos. ¿Con qué relacionas? ¿Estuviste estresado? No. ¿Y con qué? Es que salí, me tomé un vino, me comí un chocolate, queso. Son pacientes deficitarios de DAO. ¿Se acuerdan lo que era la DAO? Diaminooxidasa. ¿Qué hace la DAO? Biotransforma la histamina en mi intestino. Es tan igual como la lactasa. ¿Qué hace la lactasa en mi intestino? Desdobla la lactosa. Si yo no tengo lactasa, ¿qué me va a pasar? Una distensión abdominal hermosa cuando tomo lácteo. El bebé nace con mucha lactasa. ¿De qué se alimenta un bebé? Leche, porque es leche. Y después van pasando los años y la lactasa tiende a disminuir en el 80-90% de los pacientes. Por eso tu abuela te dice, no me des nada con leche, porque ahí nomás me hincho y ya he descubierto que es la leche. Abuela, pero vos tomabas leche toda la vida. Sí, yo me crié con leche, te dice, y nunca me pasó eso. ¿Por qué? Porque con los años la lactasa disminuye. Y muchas veces disminuye también la DAO, o hay pacientes deficitarios de DAO. Ese niño desde pequeñito que tiene migraña, que lo han llevado al oftalmólogo, que le han hecho de todo lo neurológico está bien. Déficit de DAO. ¿Se la suplementamos? Sí. 15 minutos antes de la comida, viene de 1 miligramo hasta 3 miligramos. Y ahí va a pasar. Ahí ya tiene su diagnóstico. ¿Puedo medirla? Sí. La DAO se la mide en sangre y la histamina en S. Si tu paciente en S tiene mucha histamina, ¿qué vas a pensar? Que no tiene DAO, pero no solamente eso. Si el paciente tiene una dieta muy rica en carnes rojas, las bacterias que desarrollan el intestino se llaman proteolíticas y ellas son productoras de histamina, hacen gases fétidos y hacen mucha distensión. O sea que ahí yo estoy, gracias, yo estoy hablando de una disbiosis de intestino por bacterias proteolíticas. Ayer le preguntaba yo a una paciente, siempre les digo, los gases no huelen a flores, huelen a gases, pero a veces son muy fétidos, doctora, son imposibles. ¿Qué te está diciendo? Que la comida se está fermentando y que su cantidad de bacterias proteolíticas es muy alta. Si a ese paciente que tiene gases muy fétidos, ella tenía un estreñimiento de toda la vida, le hace histamina en S, es alta, y le hace la DAO y la DAO es normal. ¿Cuál es la causa de la histaminosis? Exceso de bacterias proteolíticas. ¿Se entendió? Bien, entonces hasta ahí hemos visto, para mí probablemente las dos causas más importantes de migraña. Todo el mundo dice, lo que nadie sabe qué es, le echa culpa al estrés. Esto tiene lógica. El paciente se estresa, hace vasoconstricción. El ratito que se relaja es la vasodilatación. O sea que es una inestabilidad vasomotora. ¿Ya? Si hay vasodilatación, ¿qué intentan hacer los fármacos? Agonistas adrenérgicos
son alfa, ¿qué efecto adverso va a tener? Aquí en lo que sería un trastorno circulatorio, enfermedad vascular y cardiopatía. ¿Pero qué enfermedad vascular? ¿Qué cardiopatía? Si hay vasoconstricción, hipertensión, isquemia, si el paciente tiene angina puede desencadenar una angina, puede hacer una hemorragia cerebral. ¿Se entendió? Porque son vasoconstrictores. Pero hay varias teorías. ¿Quién encontró otro mecanismo de acción? En carótida externa, en carótida interna. Hay varias teorías, pues son todas hipótesis. ¿Quién encontró algo más? No tengo alumnos, hoy ya sabía yo. Y pretendían que les dé online, a ver, ¿qué iba a pasar online? ¿Qué iba a pasar online? Ya le vi su cara ya. No le dije, búsqueme una hora, pero no, estos muchachos no los despierto con nada. Ya. Hay otras teorías que te dicen que hay una vasoconstricción en carótida interna y en la externa hay una vasodilatación. Son todas teorías. En principio, lo más importante es migraña, que tengo que saber que hay una inestabilidad vasomotora y te sabe la causa. Si son alimentos, otra causa de migraña son pacientes con estreñimiento alto. ¿Ya? Los colon irritables. El colon irritable no solo es diarrea, son episodios de diarrea y estreñimiento. ¿Ya? Más la nerviosa es la más importante. ¿De cuánto viene la ergotamina y quién le acompaña? A ver, ¿quién va a participar? Ya han participado ellas dos, vamos con los demás. La última de esta fila, ¿quién es? La última. La última es Richard. What is your name? Andrea, háblame de la ergotamina. ¿De cuánto viene y quién le acompaña? No, profesora, usted no importa yo. Qué pena, yo estoy en mi clase. Fuerte. La ergotamina viene comprimido y viene acompañada de la cafeína. Ya, comprimido de cuántos miligramos? 1 miligramo. ¿Saben lo que es 1 miligramo? Nada. Así de poderosa es ella. ¿Ya? 1 miligramo. ¿Y por qué encontraste que viene acompañada de cafeína? Dos motivos tienen. Dime cuál. ¿Qué has encontrado? Fuerte. Aumenta su biodisponibilidad. ¿Y qué es biodisponibilidad? ¿Cuánto llega y en qué tiempo? De lo que yo di, ¿cuánto llegó y en qué tiempo? Le aumenta la biodisponibilidad. ¿Y tiene un extra? ¿Cuál es? A ver esa mano. Sí, señora. Potencia su efecto vasoconstrictor. Nunca han escuchado en la casa a tus abuelos, a tus padres, hacen un cafecito porque me duele la cabeza y con eso me pasa. Sí. Hay el efecto vasoconstrictor cuando ha habido vasodilatación, muy relacionado a las migrañas de estrés. O sea que la ergotamina no viene sola, viene con cafeína. ¿Cuántos miligramos de cafeína? 100 miligramos. ¿Qué efecto adverso voy a tener principalmente con estos grupos de fármacos? Vasoconstricción, puede haber una elevación de presión arterial, náusea y vómitos, sí, porque son irritantes, son agresivos, a veces da cuadros diarreicos. El paciente sabe que va a tomar su antimigrañoso y va a buscar un baño, a otro le puede dar estreñimiento. ¿Cómo queda el cerebro después de tomar un antimigrañoso? ¿Dónde está nuestra? ¿Cómo te sentís cuando ya te pasó la migraña? ¿Qué efectos adversos sientes? Mareo y sueño. Ya. ¿Y tu intestino te manda al baño o no? No. Y después de que ya pasó la migraña, ¿puedes concentrarte y estás en condiciones de seguir estudiando o no? Pero a comparación de lo que dice la cafeína, bueno, el café por sí solo a mí me hace volver la cafeína. Ya. Eso es una variabilidad ya por otros efectos de cafeína, ¿verdad? Ellas son santinas, la vamos a estudiar en cardiovascular, en respiratorio, cuando estudiamos broncodilatadores. Ya hemos estudiado los agonitas beta-2, antimuscarínicos y el tercer grupo son las santinas. Su núcleo tiene varios mecanismos. Ya. Bien.
causa, ¿verdad? Eso es una contraindicación. ¿Qué es una contraindicación? Situaciones patológicas o fisiológicas en los que no se usa un fármaco. Fisiológico del embarazo porque no es una patología. ¿Y por qué no se daría en el embarazo? Por ser vasoconstrictor, puede disminuir el flujo uterino y puede tener un efecto uterotóxico y provocar aborto, contraindicadísimo. Son contraindicaciones, no reacción adversa. A veces en examen me pone reacción adversa a embarazo. Se lo pongo así de grande. Quería preguntar algo de hace rato. Bueno, uno era de que entonces no se lo combinamos con magnesio. O algo así. Ya. El magnesio, eso se lo estoy enseñando extra, no está en el libro, es de ortomolecular. Paciente que sufre migraña, siempre suplementenlo con dosis altas de magnesio, ¿ya? El magnesio generalmente somos muy deficitarios, casi todos. ¿Por qué? Porque nuestras comidas son ricas en calcio. Si ustedes buscan, hasta la carne tiene más calcio que la leche. Van a buscar en su casa porcentaje de calcio de todo lo que comen, las nueces, las almendras, la carne, algunos vegetales, son ricos en calcio y muy bajo en magnesio, muy bajito en magnesio. O sea que nuestro aporte de magnesio es bajo. Y si yo me pongo a pensar, y voy caminando y se contraen mis músculos y hago ejercicio y después corro, ¿por qué el músculo se contrae? Por el calcio. ¿Quién relaja? Mi cerebro hace sinapsis, entra calcio. ¿Quién relajaría? Magnesio. Mi presión se eleva. ¿Quién entra? Calcio. ¿Quién relaja? Magnesio. Mi corazón se contrae y después va a haber una relajación, magnesio. Paciente convulsiona, hizo una eclampsia. ¿Qué se da en eclampsia? Sulfato de magnesio endovenoso. ¿Ok? O sea que la reflexión, ¿cuál es? La cantidad de calcio que consumimos es muy alta respecto al magnesio. Por eso es que somos tan deficitarios. A veces cuando la hipertensión es por estrés, solo con magnesio se controla. El paciente no duerme a la noche. Doctora, desde que tomo citrato de magnesio no sabe cómo duermo, me lo tomo a la noche. Es mi somnífero, le dicen al paciente. ¿Por qué? Porque es el que va a relajar. ¿Okay? O sea que si tu paciente tiene migraña, suplementale todos los días de forma preventiva alta dosis de magnesio. Alta dosis, digo, dos cápsulas. ¿Por qué? Porque su biodisponibilidad de los quelados, que son los mejores, es del 40%. Cloruro, sulfato, apenas un 10%. O sea que de 100 que da, solo va a llegar a 40. Con un buen intestino, es otro cuento. ¿Quedó mejor? Sí. O sea que pacientes migrañosos con magnesio van excelente. Yo tengo muchos pacientes que al mes se tomaban a la semana 3 o 4 antimigrañosos y con suplementación de magnesio se olvidaron. ¿Sí? Bueno. Y el té de cáscara de plátano, no he escuchado igual. Puede ser que sea un buen donador de magnesio. Habría que ver qué concentración hay. Cuando es un producto natural, ¿qué es lo ideal? Ver qué principios activos tiene y qué concentración. Porque me dicen cáscara de magnesio, yo le pongo, o como es cáscara de plátano, ¿no? Yo le pongo una, vos le pones dos, el otro le pone tres, esta cáscara estaba madura, esta estaba verde. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí necesitamos un poquito más de evidencia y verificar si realmente es por el calcio. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Hay otra sustancia, fármacos que también son vasodilatadores, ¿no? Donadores de óxido nítrico. Y ahí tenemos, por ejemplo, citrulina, que la debes acompañar de vitamina C, esto que toman para, que se llama L-carnitina, estamos hablando ya de sustancias más vasodilatadoras, pero ahí magnesio va a funcionar muy bien. Estos antimigrañosos, muchos efectos adversos, principalmente cardiovascular, principalmente a la hora de querer dormir también pueden hacer insomnio, aumentar la irritabilidad porque no dejan de tener un efecto alto. ¿Está clarísimo? Bien. Luego vamos con los uterotónicos. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué grupo va a hablar de los uterotónicos? Ergometrina, dihidroergometrina. Bueno.
ergometrina en presentaciones está dada en solución inyectable de 0,2 miligramos por ml. Su nombre comercial es Metergin, indicado. Para, no te escuché. ¿Me puedes repetir mecanismo de acción? Claro. El mecanismo de acción de ergometrina es un potente agente uterotónico actuando sobre la Uterotónico es mecanismo de acción. Efecto. ¿Y el mecanismo? Actúa sobre la musculatura lisa aumentando el tono basal y la frecuencia cardíaca. Es un agonista parcial. Esos son efectos. Es un agonista parcial y antagonista de los receptores serotoninérgicos. Dopaminérgicos. Agonista parcial. ¿Qué es un agonista parcial? Ocupa el receptor, tiene actividad intrínseca o acción intrínseca, pero leve, no en su totalidad. No en su totalidad. Y si viene otro con el mismo mecanismo de acción, él es antagonista. A ver, léeme tu mecanismo que pillaste. Estos son todas hipótesis, son fármacos muy raros, los derivados del cornezuelo. Fuerte. El mecanismo de acción actúa directamente sobre la musculatura lisa del útero e incrementa el tono basal. A ver, vamos a pensar, ¿qué mecanismo puede tener si aumenta la contracción uterina? Agonista. ¿Agonista qué? Agonista alfa. Acuérdense que el útero tenía receptores alfa, beta y muscarínico. ¿Qué hace acetilcolina y muscarínico del útero? Estimula. Entonces, si yo quería relajar el útero, ¿qué usaba? Un antagonista muscarínico, ¿cierto? Y el alfa estimula. Entonces, ¿qué efecto tiene aquí? Agonista alfa. Sigue. También aumenta la frecuencia y la amplitud de contracciones rítmicas. Amplitud y contracciones rítmicas, efecto puro alfa. ¿Qué más? En comparación con otros alcaloides de la dopamina, sus efectos en el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central son los menos pronunciados. Ya, es como que tiene menos efectos centrales y es más periférico. ¿Y para qué me sirve que el útero tenga mayor contracción? En casos de hemorragia. Ya, atonía uterina. Ya van a ver que después del parto se libera la placenta. Cuando son internos te van a dejar controlando a ese posparto. Y ahí tenés que controlar cuánto sangrado hay. Los sangrados se controlan, ya van a ver en obstetricia, por la cantidad de paños que se va mojando, incluso se lo pesa. Cuánto pesa antes y cuánto pesa después. Y ahí vas calculando la cantidad de sangre que se ha perdido. Muchas veces, después del alumbramiento de la placenta, el útero queda flácido y el obstetra hace unas maniobras y va tocando el útero. ¿Ah? La RE. Ya. Y él va determinando si hay o no atonía uterina. Si hay atonía uterina, este fármaco es ideal. Muchas veces preventivamente se lo utiliza en el posparto intramuscular casi por protocolo, porque con eso nosotros aseguramos mayor tonicidad y no solo va a actuar en el útero, ¿dónde más va a actuar? Efecto alfa. ¿Quién es el alfa por excelencia? Los vasos, ¿no? Ese efecto agonista alfa es espectacular para evitar las hemorragias uterinas. ¿Y cuándo puede haber hemorragia uterina? Fuerte. A ver, en una cesárea, atonía uterina, ¿qué más? Pregrado, abortos incompletos, ya van a ver en maternidad lo que les toque hacer ahí su internado. Todas las pacientes se cayeron del mismo y es porque han hecho un aborto incompleto y después vienen ya con restos uterinos, con fiebre, con hemorragia y a veces el gran problema de usar los fármacos para aborto, como es el Citotex, ese nombre le debe sonar en la cabeza, el nombre comercial, son análogos de prostaglandina. Estas prostaglandinas son las encargadas de hacer contracciones uterinas. Si yo recibo un análogo de prostaglandina, entonces va a generar el amor. ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema de usar esto? No tienen la receta perfecta. En vía oral, tomar 1, 2, 3 o 4, o vía transvaginal, utilizarla como óvulo, como
son liposolubles se va a absorber. Entonces a veces puede que hubo sangrado, entonces la paciente se queda tranquila, como que hubo el aborto, y puede haber sido incompleto. Si quedaron restos, ¿qué va a pasar de aquí 2 semanas? La paciente viene con fiebre, séptica, hipotensa, shock séptico por aborto incompleto. La otra que se pasó de dosis, puede haber un sangrado masivo, una hemorragia uterina severa, y a veces hay que entrar a quirófano de emergencia y extraen el útero. ¿Se entendió? Ese es el gran problema de provocar estos abortos con estas cápsulas que las consiguen fácilmente, ¿no? El gran problema es la dosis. Si se utiliza, a veces van a ir ustedes a la farmacia cuando están de interno, ahí principalmente en ginecología, y se pide el Cytotex. ¿Para qué? Ese lo coloca, si se va a hacer el legrado mañana, se coloca vía vaginal, aunque es de vía oral, por su buena biodisponibilidad, porque es liposoluble, para hacer un reblandecimiento del cuello uterino, para hacer el legrado al día siguiente. Eso es un manejo médico. ¿Se entendió? Pero el gran problema de estos análogos de prostaglandina son estas hemorragias uterinas, que muchas veces puede usar ergometrina, mas es insuficiente y hay que hacer un clampeado y generalmente hay que hacer una histerectomía de emergencia. ¿Quedó clarísimo? Entonces, ¿qué paciente? Paciente con mucho sangrado, con atonía uterina, posterior a un legrado, que ha habido alguna ruptura y que probablemente habrá que entrar a quirófano. Son todos efectos que están, efectos adversos que se pueden producir iatrogénicamente por el uso o de un legrado o de un fármaco. ¿Ya? ¿Qué más? Muerte fetal intrauterina. ¿Cuál? Muerte fetal intrauterina. Muerte fetal intrauterina, ya, ahí hay que hacer un legrado, ¿no? A veces eso cursa con un sangrado masivo y ahí recién la paciente se da cuenta que algo pasó. Muy bien, siempre que haya hemorragia, ¿no? Y si el efecto es alfa, ¿cuáles son los principales efectos adversos? Vasoconstricción, hipertensión arterial. Si yo estoy haciendo vasoconstricción a nivel cardíaco, en las coronarias, ¿qué va a ocurrir? Infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio, perfecto. Infarto agudo de miocardio, hemorragia cerebral. Si la paciente es hipertensa, ¿le puedes administrar? Contraindicado. Contraindicadísimo. ¿Y de cuánto viene la ergometrina y en qué forma farmacéutica? Solución inyectable de 0,2 miligramos por ml. 0,2 miligramos por ml. Fíjense lo poderosa que es. Todos son miligramitos, 0,5, 0,1 y 0,2 miligramos. ¿Ya? Contraindicado en hipertensión. Contraindicadísimo. Muy bien. Entonces fíjense que estos son alcaloides derivados del cornezuelo del centeno, con efectos lamentablemente alfa o adrenérgico, alfa y beta, serotoninérgico, que receptores de serotonina son más de 8 receptores, unos estimulantes y otros depresores, y cada vez se le pone subtítulos, 5HT, 1A, 1B, 1C, ¿ya? O sea que es un mundo todavía de la neurología donde estos mecanismos de acción son hipótesis, principalmente los antimigrañosos. Después de esto aparecen los triptanes. Los triptanes solo van a actuar sobre receptores serotoninérgicos, ¿ya? Más estos fueron los más antiguos. Entonces es un grupo misceláneo muy relacionado al sistema nervioso autónomo, adrenérgico, serotoninérgico y dopaminérgico. ¿Ya? Bien, con eso terminamos sistema nervioso autónomo. Hay más países que para quedarse. Dale. Una pregunta, doctora. Lo que pasa es que hace un tiempo fuimos con un grupo de estudiantes a ver un parto natural. Y ahí la doctora Carlos nos explicó el tema de la dopamina para ayudar a las contracciones de mamá. ¿Dopamina o oxitocina? Oxitocina, perdón. Toma. Oxitocina para ayudar a
la oxitocina se libera normalmente para desencadenar un parto, pero ya esta paciente que está en trabajo de parto no llega a tener buena dilatación y se ha detenido el trabajo de parto. Ahí recién vamos a utilizar oxitocina, se la hace a goteo bien diluida y vos vas controlando la frecuencia de contracción para aumentar el goteo o bajar el goteo. En un parto natural todo debería pulsar por sí solo. Esa paciente debería tener buena oxitocina y hacer una buena expulsión del feto después de la placenta y hacer una constricción y se acabó. Más el problema son las complicaciones. Si este parto venía bien, dilató hasta 5 y se quedó en 5 la paciente 1 hora, 2 horas, 3 horas, no podés dejarla así ni podés ya entrar al quirófano con un ciclo de dilatación. Entonces ahí recién hace oxitocina a goteo. Y si la oxitocina, ¿para qué se produce? Ella tiene una acción alfa espectacular, va a expulsar al feto y va a hacer luego una contracción y mejora la tonicidad uterina. Mas si ella no tuvo buena oxitocina, entonces ese útero puede quedar un útero atónico y puede haber mucho sangrado. Ahí sí tendrían que usar oxitocina. Ergometrina va a ser más efectiva y probablemente de menor toxicidad. Pero ¿qué es la oxitocina? Algo que ella tenía que secretar y no ha secretado. Este útero tónico que se llama, ¿lo voy a usar antes o después de la expulsión de la placenta? ¿Alguien más? Doctora, también había leído que la posición en la que la mujer la hace para poder echar a mayormente, se dice que eso también podría ayudar a que Haya tonido tenido. y que se retrase las contracciones. En ese caso también se podría hacer que uno, digamos, como se hacía antes, ¿no? Que era la posición de cuclillas. No sé si eso igual podría ayudar. Sí, esto de los partos es interesante. Si ustedes miran un poquito la casuística entre parto normal y cesárea, el parto normal muy abajo y la cesárea para arriba, ¿no? Y la posición no es la ideal. Si vas a atender un parto normal tenés que estar y tenés que acompañar a la paciente, y los ginecólogos son como muy cómodos y decir, no, tal día de tal hora opero a la 1, a la 2, a las 3 y ya después me voy a mi consulta. Eso está trayendo graves problemas, claro, porque son niños que ya no tienen toda la flora vaginal materna que hace parte de su flora intestinal, ¿no? Son niños que nacen en un quirófano, y en un quirófano como están bacterias, como es el medio ambiente. Ok, y la posición no es la ideal en el cúbito. Si ustedes miran un poquito hacia atrás, hacia la historia, las posiciones para el nacimiento, porque la mamá se va acomodando hasta que nace. Eso es interesante. Como que ya hay un protocolo y tienes una posición para el parto y punto, más no ayuda mucho. Sí, la idea siempre es de un parto natural, más la persona que lo va a asistir tiene que acompañar. A veces puede ser 12 horas, puede ser más corto. Los primeros partos de las primíparas son complicados. Las puntíparas a veces nacen en el taxi que ni llegaron al hospital. Eso es. Ya. Más estos dos fármacos son importantes. La oxitocina la vamos a usar más que todo para inducir trabajo de parto cuando se ha detenido, ¿no? Venías bien y ya no hubo más dilatación ahí, porque le faltó oxitocina a la paciente, pero son fármacos muy poderosos y puede hacer mucha constricción después, adentro de lo esperado. Muy bien, con esto terminamos sistema nervioso autónomo. Vamos a hacer cardiovascular. Yo voy a hacer más cardiovascular, lo siento por ustedes, están muy cansados, ¿no? Yo no. Yo dormí bien, como no. Vamos a avanzar nada más la introducción, ¿ya? Hasta las 12.